Bienvenidos al podcast de la Iglesia Hispana de Bradford. Aquí compartimos la palabra de Dios cada semana. Aquí encontrarás los mensajes y sermones de nuestra iglesia para que puedas conectarte con Dios de donde estés. Welcome to the podcast of Iglesia Hispana de Bradford. Here we share God's Word every week. Here you'll find messages and sermons from our church so you can connect with God wherever you are. Ya sea que hables español o inglés, estamos aquí para que puedas experimentar el amor y la esperanza en Cristo. Esperamos que estos mensajes sean de bendición para tu vida. Whether you speak Spanish or English, we're here to help you experience the love and the hope found in Christ. We hope these messages will be a blessing in your life. Gracias por acompañarnos. Que disfrutes el mensaje de hoy. Thank you for joining us. Enjoy today's message. Amados, el Señor les bendiga. Muy buenas tardes. Dear beloved, God bless you. Good afternoon. Nuestros pastores se encuentran descansando este fin de semana. Our pastors are resting this weekend. Ha sido un mes bastante pesado. El mes de julio fue bastante pesado para ellos. The July month was really heavy for them. Y nosotros estamos contentos que ellos están tomando un tiempo en familia. And we are glad they're taking a time in family. Ellos necesitan renovar sus fuerzas para seguir adelante. They need to renew their strength to continue. Y tenemos varios hermanos de nuestra iglesia que también están tomando vacaciones. And we have a few families that are also taking vacations in our Y les church. enviamos un saludo. And we say hi from here. Pero ahora vamos a ir a la palabra del Señor a recibir el consuelo que necesitamos de parte de Dios. But now we're going to go into the Word of God to receive the comfort that we need from this Word. Y yo le he titulado el mensaje de hoy, Situaciones desesperadas, respuestas divinas. And I have titled this message, Desperate Situations, Divine Answers. Y para comenzar este sermón, yo quiero contarles una historia de mi tierra. And to begin this sermon, I want to tell you about a story from Colombia. El tapón del Darién es una selva densamente poblada que se encuentra al noreste, al noreste de Colombia. The Darien Gap is a stretch of densely forested jungle that spans northern Colombia and southern Panama. Y ese bosque conecta a Colombia con el sur de Panamá. And this forest connects Colombia with south of Panama. Así que esa selva conecta a Suramérica con Centroamérica. So that jungle connects South America with Central America. Esa selva se ha convertido en una de las rutas más peligrosas de inmigrantes del mundo. This jungle has become one of the most dangerous migration routes in the world. Y no solamente porque está controlada por organizaciones criminales, Not only because it's controlled by criminal organizations, sino porque la selva misma se encuentra en una de las zonas más húmedas del planeta. but also because it lies on one of the wettest regions on earth, Esa selva está llena de precipicios, filled with cliffs, animales salvajes wild animals, y ríos caudalosos. and raging rivers. Todos los días, familias enteras tratan de pasar esa selva para llegar a Panamá. Every day, entire families try to cross that jungle to get to Panama. La idea es cruzar los países de Centroamérica y llegar a Estados Unidos o a Canadá. The idea is to cross all the Central American countries and get to the US or Canada. El problema es que muchos comienzan la travesía, pero pocos llegan al otro lado. The problem is that many start the journey, but not many make it. Uno ve familias enteras, mujeres con niños en brazos, tratando de pasar la selva. We see entire families, women with baby, trying to cross the jungle. Y uno se pone a pensar por qué alguien se expone a sí mismo y a su familia a pasar semejante selva tan difícil. One may ask, why would anyone expose their children to such a danger and cross such a dangerous jungle? Y la respuesta es que la mayoría de ellos están desesperados. And the answer is that many of them are desperate. Ellos están huyendo de la violencia de sus países, They're running away from the violence in their countries, de la persecución, persecution, de los problemas financieros, financial problems, de las faltas de oportunidades. lack of opportunities. Ustedes van a encontrar en esa selva personas de Afganistán, You're going to find in that jungle people De from África. Afghanistan, Africa, de países como Sri Lanka, countries like Sri Lanka, de India, from India, tratando de alcanzar el sueño americano. trying to reach the American dream. Y solamente alguien muy loco o muy desesperado haría esa travesía. And only somebody too crazy or too desperate will do that journey.
El pasaje del que vamos a hablar hoy habla de situaciones desesperadas. The passage that we're going to talk about today speaks about desperate situations. Y es un pasaje muy conocido And it's a passage very known que se encuentra en 3 de los 4 evangelios. that is found in 3 of the 4 Gospels. Pero para la enseñanza de hoy vamos a utilizar cómo lo cuenta el Evangelio según San Marcos. But for the preaching today, we're going to focus on the account of the Gospel of Mark. Y para eso les pido el favor que vayan al Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 22, y ahí vamos a empezar. So I'll ask you to find in your Bibles Mark 5, verse 22 to 43. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que vio a Jesús, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Then one of the synagogue leaders named Jairus came, and when he saw Jesus, he fell at his feet. He pleaded earnestly with him, "My little daughter is dying. Please come and put your hands on her, so she will be healed and live." El Evangelio según San Lucas nos da un par de detalles más. The Gospel of Lucas gives us some more details. Esa niña era la única hija que Jairo tenía, That girl was Jairus' only daughter, y tenía 12 años. and she was 12. ¿Quiénes son padres acá? Who are parents here? Ustedes se imaginan la angustia de ese hombre. Can you relate to this man's anguish? Su única niña se estaba muriendo. His only child was dying, Y Jesús acepta acompañarlo a la casa. and Jesus agrees to go with him. Pero imagínense la angustia. But just imagine the distress. La Biblia también dice que había una multitud alrededor de ellos. The Bible also said there was a crowd pressing in on Jesus. Y para Jairo llegar a su casa era urgente. And for Jairus, getting home was urgent. Pero la multitud lo detenía, lo retrasaba. But the crowd was pressing in Jesus. Cuando uno está en angustia, los segundos se vuelven horas, los metros se hacen kilómetros. When you are in anguish, miles become kilometers, minutes come hours. Y ellos estaban empujando para llegar a la casa de Jairo. And they were pushing to go to Jairus' house. ¿A usted algún día le ha tocado llevar a alguien a urgencias a un hospital? Have you ever tried taking somebody to the emergency room? Uno siente que todas las luces están en rojo, You feel that all the lights are in red. que uno no puede avanzar, la That angustia es terrible. that you can get through it. Bueno, Jairo estaba en esa situación. Jairus was in that situation. Pero mire lo que también está sucediendo. But look at what's happening as well. Versículo 25. Verse 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all that she had. Yet instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Imagínense la escena. Imagine the scene. Jairo y Jesús están yendo hacia la casa de Jairo. Jairus and Jesus are trying to push through the crowd in their Ellos rush. están abriendo espacio entre la multitud. They're trying to make a space to go to it. Por detrás viene una mujer And behind them, que se está abriendo espacio entre la multitud. she's opening a space as well. Pero esa mujer lleva 12 años enferma, But that woman has been sick for 12 years. 12 años sangrando. 12 years bleeding. Así que lo mínimo que tiene es anemia. She's The anemic. least that she has is she's anemic. Ella no tiene fuerzas para empujar, She has no strength to push. pero ella tiene que meterse entre la multitud porque tiene que llegar a donde está Jesús. But she has to get into the crowd because she needs to reach Jesus. Ese hombre está desesperado That man is desperate. y esa mujer está and that desesperada. woman is desperate. Ellos tienen eso en común. They have that in common. Los dos están enfrentando una situación extrema. They're both facing extreme situations. Hay situaciones que lo llevan a uno al extremo porque duran mucho tiempo. There are situations that take you to the extreme because they last too long. Ella llevaba 12 años en esa condición. She had been there for 12 years. Hagamos un poquito de cuentas. Let's make some numbers. 2025 menos 12 años, 2013. 2025. ¿Estoy bien, minus hermano 12 years, Aníbal? 2013. Estoy bien.
¿Qué ha hecho usted desde el 2013 hasta hoy? What have you done since 2013 until today? Hay unos que se han casado, Some have gotten married, hay otros que han tenido hijos, some have had kids, hay otros que han viajado. some have traveled. Algunos estaban en su país de origen y durante ese tiempo se vinieron para Canadá. Some of you were in your country and during that time you came here. Hay otros que tienen nietos, han comprado casas. There are others that have grandkids have bought a home, Pero para esta mujer la vida paró. but for this woman life stopped. Ella no tenía dinero, She had no money. ella había gastado todo lo que tenía pagando médicos. She had spent everything she had for doctors. Ella no tenía fuerzas físicas. She didn't have any physical strength. Era una mujer sola. She was a woman that was alone. Y estaba sola porque al estar sangrando cada día era impura ceremonialmente. And she was alone because bleeding every day, she was considered ceremonially impure. Ella no tenía esposo, She didn't have a husband. no podía tener hijos. She couldn't have kids. Llevaba 12 años sin recibir un solo abrazo. She had spent 12 years without receiving a hug. Nadie podía darle un poquito de ánimo y de ayuda. No había nadie que la había consolado físicamente. Nobody had given her any encouragement or comfort her. ¿Ustedes se acuerdan del tiempo de COVID? Do you remember COVID times? Que simplemente tocar a la persona, ni verlas podíamos, nos tocaba por las imágenes. That we couldn't even see people or touch people. Estábamos completamente aislados. We were totally isolated. En ese tiempo de COVID, muchas personas desarrollaron enfermedades mentales. In that time of COVID, many people developed mental illnesses Porque ellos estaban completamente separados de los otros. because they were totally separated from everyone else. Esta pobre mujer llevaba 12 años que la vida había parado para ella. This poor woman had been 12 years since life stopped for her. Ni siquiera era aceptada en la comunidad. She wasn't even accepted in the community. ¿Cuánto tiempo llevas tú en tu lucha? How long have you been struggling? ¿Cuánto tiempo llevas orando por tu esposo, How long have you been praying for a husband? por tu futuro esposo, For your future husband? por tus hijos, For your kids? por tu trabajo, For your job? por los papeles de For inmigración, the immigration papers? por la sanidad? For healing? Parece que el tiempo pasa y tú te quedas estancado. It looks like time is passing by and you're still stuck. Estás hablando con el Señor por años y la respuesta no llega. You've been talking to the Lord for years and answer is not Nos coming. enojamos, We get mad. nos desanimamos, We get discouraged. nos deprimimos. We get depressed. Sentimos que el cielo se hace de plomo, que las oraciones no pasan del techo. We feel that the sky is so heavy that our prayers are not going through it. Dios, ¿cuánto tiempo tengo yo que esperar para que tú me contestes? Lord, how long do I need to wait for you to answer me? Llevo en esta situación muchos años. ¿Cuándo me vas a escuchar? I've been in this situation too long. When are you going to listen to me? Y llegas a un punto en donde las fuerzas se te acaban And you come to a point when you have no more strength y renuncias a todo and you give up y dejas de creer and you stop believing porque sientes que Dios no te escuchó. because you feel that God didn't hear you. Pero hay otras situaciones que nos llevan al extremo de un momento a otro. But there are other situations that take us to extreme and from one moment to another one. Jairo era un hombre muy importante. Jairus was a very important man. Tenía dinero, He had money. tenía su hija, He had a daughter. tenía su familia, He has his family. tenía todo lo que necesitaba. He had whatever he needed. Y de un momento a otro, And from a moment to su another, hija se está muriendo. his daughter is dying. Tu matrimonio está perfecto y todo se ve bien. Your marriage is perfect and everything looks good. Y de un momento a otro tú descubres una infidelidad. And from one moment to another one, you find out of an infidelity. Tus hijos están bien y se portan bien en casa. Your kids are okay and they behave at home. Pero llegó una mala amistad y en cuestión de 2 meses ese muchacho está consumiendo drogas. But there came back companies and in a matter of 2 months, he's consuming drugs. Tú vas al médico You go to a doctor y el diagnóstico es cáncer, and the diagnosis is cancer, Parkinson, demencia. and dementia. Quizás estás en embarazo Maybe you're pregnant y el médico te dice que algo no anda bien. and the doctor says something is not good. Y de un momento a otro, And from one moment to another one, en un abrir y cerrar de ojos, in a blink of an eye, la vida se te derrumba al frente de tus ojos. life crumbles before your eyes. No importa si tú eres rico o eres pobre. Doesn't matter if you're rich or poor. No importa si eres hombre o si eres mujer. Doesn't matter if you're a woman or a man. No importa si eres nuevo en el evangelio o llevas muchos años en el evangelio. Doesn't matter if you're new in the gospel or you're being here forever. Tú no puedes controlar lo que la vida te trae y las situaciones que vienen. You cannot control what life is going to bring you.
Y a nosotros nos gusta mostrarnos fuertes, And we like to show ourselves as strong. que estamos en control, That we are in control. que nada nos afecta, That nothing can affect us. especialmente cuando somos líderes de la iglesia. Especially when we're leaders of the church. ¿Qué van a pensar si se dan cuenta que tengo problemas en mi matrimonio? What are they going to think if they know that I have problems in my marriage? ¿Qué van a pensar si se dan cuenta que yo no puedo controlar a mis hijos? What are they going to think if they know that I cannot control my Y ni kids? siquiera pedimos oración, And we don't even ask for prayer. porque es más importante nuestro orgullo que nuestro problema. Because our pride is more important than our problem. Que nadie se dé cuenta That nobody finds out. que tengo el corazón hecho pedazos. That my heart is broken in a million pieces. Pero no importa quiénes seamos. It doesn't matter who we are. Una sola llamada telefónica, One simple phone call, un correo electrónico, an email, un diagnóstico médico, a diagnosis, una carta del banco, letter from the bank. y en un tronar de dedos perdemos el norte. In a minute, we lose everything. Vamos a ver qué fue lo que hicieron estos dos personajes cuando se encontraron en su punto de quiebre. Let's see what these two people did when they were at their breaking point. El versículo 23 dice que luego que el hombre vio a Jesús, que Jairo vio a Jesús, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Verse 23 says, he pleaded earnestly with him, my little daughter is dying. Please come and put your hands on her so she will be healed and live. Y mira lo que hizo la mujer, versículo 27. Cuando la mujer oyó hablar de Jesús, vino detrás entre la multitud y tocó su manto. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Primero que todo, Jairo se postró en tierra y le rogaba a Jesús. First of all, Jairus got into the floor and he was begging Jesus. A él no le importó su estatus social. He didn't care about his social A él no le importó su estatus religioso. or religious status. Jairo era el líder de la sinagoga. Jairus was the leader of the synagogue. Así que era parte de uno de los grupos religiosos más importantes del pueblo de Israel. So he was part of the most important religious group in Israel. Los teólogos dicen que muy seguramente Jairo era fariseo. The theologians say that surely Jairus was a Pharisee. Y ellos no aceptaban a Jesús como el Hijo de Dios. And they didn't accept Jesus as the Son of God. Si el líder de la sinagoga venía y se arrodillaba delante de Jesús, él iba a pagar consecuencias religiosas y sociales. If Jairus, the leader of the synagogue, came and kneeled before Jesus, he was going to pay consequences socially and religiously. Pero la hija de este hombre se iba a morir But- y él estaba dispuesto a hacer lo que fuera para salvarla. But his daughter was going to die and he was willing to do anything to save her. Y la mujer And the woman, se dio cuenta que Jesús estaba en la ciudad she found out that Jesus was in the city. y ella no iba a perder la oportunidad de tocar a And Jesús. she wasn't going to miss the opportunity to Ella touch him. asumió el riesgo. She assumed the risk. Ella no podía tocar a nadie. She couldn't touch anyone. Y ella se abalanzó en la mitad de la multitud y fue contaminando a cuanto pudo tocar. But she fought her way through, contaminating everyone in her path. Pero que llegó, llegó. But she got there. Tanto Jairo como la mujer hicieron todo lo que les tocó hacer para llegar a Jesús. Jairus and the woman did everything they could to touch Jesus. Jesús era la única opción que ellos dos tenían. He was the only option they had. Y ellos iban a hacer todo lo necesario para llegar a Jesús. And they were going to do anything possible to get to him. Jesús es la única opción que tú tienes. Jesus is the only option you have. Métete en la multitud y llega a donde está Jesús. Get into the crowd and get to him. La solución a tus problemas no los tiene el banco, The solution to your problems, the bank doesn't have el them. departamento de inmigración de este país, Immigration department, las personas que te rodean, the people that surround you, una nueva relación amorosa, a new romantic relationship, un esposo que llegue. a husband that comes. La solución a tu problema la tiene Jesús. The solution to your problem, Jesus has it. El próximo año, si Dios lo permite, yo voy a celebrar 25 años de casada. Next year, I'm going to celebrate 25 years of marriage. Dios es bueno. God is good. Eso significa que estoy 25 años más vieja. That means I'm 25 years younger. Pero si yo solamente mirara, But if I only Sí. saw, si yo solamente mirara a mi esposo y no pusiera mis ojos en Jesús, pronto yo estaría muy triste.
If I only look at my husband and didn't put my eyes to Jesus, I will be very sad soon. Porque mi esposo es un hombre maravilloso, My husband is a wonderful husband, pero es un ser humano que también se equivoca. but he's a human being that can make mistakes. Si durante 25 años mis ojos hubieran sido puestos en mi esposo, este matrimonio se hubiera acabado. If these 25 years of marriage, my eyes would only been towards my husband, my marriage would have ended. Si tú estás poniendo tus ojos en la solución de tus problemas, pronto te vas a encontrar sin esperanza. If you put in your eyes in the solution to your problems, soon you will find out you will have no hope. Si tú crees que el día que te cases, ese es el día que vas a ser feliz, te estás muy equivocado. If you think that the day you get married, you're going to be happy, you are very wrong. Si tú crees que el día que quedes en embarazo, ese día vas a ser feliz, estás muy equivocado. If you think that the day that you get pregnant, you're going to be very happy, then you're very wrong. Si tú crees que el día que te entreguen los papeles de inmigración, ese es el día que vas a ser feliz, estás muy equivocado. If you think that the day that you get the immigration papers, you're going to be happy, you are very wrong. Todas las cosas que este mundo ofrece se terminan. Everything that this world offers end. Y el único que permanece es nuestro Señor Jesús. And the only one that prevails is Jesus. Así que esos dos personajes hicieron todo lo que fuera necesario para llegar a Jesús. So these two people did whatever they could to get to Jesus. Pero nosotros imaginamos ciertas cosas cuando tenemos problemas, pero como salen son diferentes a como nosotros las imaginamos. But we imagine things when we have problems, but how they come out or the outcome is just different than what we imagine. Volvamos a nuestra historia. Let's go back to the story. Los dos tienen afán, They're both in a hurry. los dos necesitan a Jesús They both need the Lord. y los dos lo necesitan ya. And they both need it now. Ahora, si usted tuviera que decidir a cuál de ellos dos escogería primero. If you had to decide, who will you choose first? Si usted tiene que ayudar a la mujer y tiene que ayudar a la niña, ¿cuál de los dos va primero? If you had to decide between the woman or the girl, what would you choose? La niña se estaba muriendo. The girl was dying. La mujer llevaba 12 años The woman had that for 12 years. y no se estaba muriendo. And she wasn't dying. Ella podía esperar 12 años y unas horas, She could wait 12 hours and 12 años 12 y unos years, días. hours and a few days. Ella no era la urgencia. She wasn't the urgency. La urgencia era la niña. The urgency was the little girl. Si ellos hubieran ido al hospital, la niña hubiera entrado primero. If they wouldn't gone to the hospital, the little girl wouldn't got first. Pero las cosas no salieron así. But things didn't come out like that. Mire lo que pasó. La mujer llegó y tocó el manto de Jesús. Look at what happened. The woman got there and touched the clock of Jesus. Y el versículo 29 dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Immediately her bleeding stopped, and she felt in her body that it was freed from her suffering. At once Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" "You see the people crowding against you," his disciples answered. "And yet you can't ask, 'Who touched me?'" But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told him the whole truth. La mujer no estaba intentando capturar la atención de Jesús. The woman wasn't trying to capture Jesus' attention. Ella conocía su lugar. She knew her place. Ella sabía primero que era mujer. She knew she was a woman. Si ustedes notan, aquí en este relato ni siquiera el nombre de ella está escrito. If you see in the story, not even her name is there. Ella estaba impura ceremonialmente. She was ceremonially impure. Ella lo único que necesitaba era tocar el manto de Jesús The only thing she needed to do was touch the clock of Jesus y retirarse lentamente. and get away slowly. Ella no estaba buscando nada. She's not looking for anything. El problema es que Jesús empezó a hacer preguntas. The problem is that Jesus started asking questions. ¿Quién me tocó? Who touched me? Pero estamos de afán. Oh, we're in a hurry. Jesus, Jesucristo, chop, chop. Mi hija se está My muriendo. daughter is dying. ¿A quién le importa quién te tocó? Who cares to touch you? La niña se me está muriendo. Come on. The little girl is dying.
Mira la angustia de este pobre hombre y Jesús está haciendo preguntas. Look at the anguish of this man, and Jesus is asking questions. Pero él no solo se quedó haciendo preguntas. But he not only asked Él questions, se paró a hablar con la mujer he stopped to talk to the woman porque él tenía todo el tiempo del mundo. because he had all the time in the world. Él para y se toma un tiempo para hablar con ella. He stops and takes some time to talk to her. Versículo 33. Verse 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que en ella había sido lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo a toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Then the woman, knowing what happened to her, came, fell at his feet, and trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be free from your suffering. ¿No le ha pasado a usted que habla con el Señor y el Señor no tiene afán? Hasn't it happened to you that you talk to the Lord and he's not in a hurry? Usted necesita dinero, You need money, no tiene empleo, you have no job, no tiene con qué pagar la comida de la semana. you don't have any money for Y groceries, se va a la iglesia en esa necesidad and you go to church with that y need. llega una de las niñas y dice: mire, me compré esos zapatos de $250. And one of the girls comes and says, I bought these $250 shoes. Y uno dice: yo necesito comida, And I say, I need food. pero esta niñita tiene 250 para unos zapatos. But this girl has $250 for a pair of shoes. Usted está enfermo y ora al Señor y le pide que lo sane, You're sick and you pray to the Lord that He heals you. y está en dolor crónico. And it's chronic pain. Y usted llega a la iglesia con esa necesidad del domingo And you come to the church on a y Sunday con with that ese need dolor en su and with cuerpo. that pain in your body. Y pasa un hermanito y dice: el Señor me sanó. And a brother or sister comes and says, the Lord healed Usted me. le dice: ¿y Señor, y yo qué? And you ask, Lord, what about me? ¿Qué pasó conmigo? What happened to me? Yo he hablado contigo y conmigo no pasa nada. Tú estás ocupado ayudando a otros. I've talked to you and nothing's happening with me. You're ¿Qué too busy pasa helping somebody conmigo? else. What's happening with me? Que tú no escuchas mi You're oración. not listening to my prayers. Y mientras Jesús está ocupado con la mujer, And while Jesus is busy with the woman, Jairo recibe la peor noticia de su vida. Jairus received the worst news of his life. Versículo 35. Verse 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. While Jesus was still speaking, some people came from the house of Jairus, the synagogue leader. Your daughter is dead, they said. Porque es que Dios nunca tiene afán. Because God is never in a hurry. La Biblia está llena de historias en donde Dios nos hace esperar. The Bible is full of stories where God makes us wait. Abraham, Abraham, el rey David, King David, la historia de José, Joseph, la misma historia de Marta y María cuando Lázaro falleció. Martha and Maria when Lazarus died. ¿Qué es esa fijación de Dios de hacernos esperar? What is God and what is with God and waiting? Él tiene el poder para hacerlo inmediatamente. He ¿Por has- qué nos hace esperar? He has the power to do it immediately. Why does He make us wait? Mis hermanos, esto es un asunto de perspectiva. My brothers and sisters, it's a thing of perspective. Nosotros ahora leemos toda esta historia y sabemos qué pasó. Now we read the whole story and we know what happened. Al final, Jesucristo fue a la casa de Jairo y resucitó a la niña. At the end, Jesus went to Jairus' house and he resurrected the little girl. Pero en este momento, Jairo no conocía el final de la historia. But at this moment, Jairus didn't know the end of the story. Solamente la conocía Jesús. Only Jesus knew it. Dios conoce el final de tu historia. God knows the end of the story. Él sabe lo que va a pasar. He knows what's going to happen. Quizás para ti las cosas no están tomando el sentido que tú quisieras. Maybe things are not taking the way that you want them to. Quizás las cosas no están saliendo como tú quieras. They're not coming the way you want them to. Pero Dios conoce el final de tu historia. But God knows the end of the story. Y Él tiene el poder para hacer lo que Él necesite para bendecirte. And He has the power to do whatever He wants to bless you. Mientras tú estás en la espera, Dios está trabajando en tu corazón. While you are in the way, God is working on your heart. Jairo simplemente tenía que creer. Jairus simply needed to believe. El versículo 36 dice: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Overhearing what they said, Jesus told them, don't be afraid, just believe. Cree solamente. Just believe. No te dejes llevar por las circunstancias, Don't get yourself be dragged by the circumstances, por el temor, by fear, por las preocupaciones. by worries.
Tu lucha no va a durar un día más, ni un día menos de lo que tiene que durar. Your struggle is not going to last more than what it needs to last. Cree solamente. Believe only. Jesús ya le había prometido a Jairo que lo iba a ayudar. Jesus had already promised Jairus he was going to help him. Y Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. And he's faithful and just to fulfill his promises. El Señor te ha dicho que te va a ayudar hasta el final. Jesus has said that he's going to help you to the end. Y Él es fiel y justo para ayudarte hasta el final. And he's faithful and just to help you to the end. Él conoce el final de tu historia. He knows the end of your story. Y Él te va a llevar de la mano en medio del desierto. And he's going to grab you by the hand in the desert. Deuteronomio 8 del 2 al 4 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Deuteronomy 8:2-4. Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years, to humble and test you in order to know what was in your heart, whether or not you will keep his commands. He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that the man does not live on bread alone, but every word that comes from the mouth of the Lord. Your clothes did not wear out, and your feet did not swell during these 40 years. En los tiempos de espera cree en el Señor. In the times of waiting, believe in God. Él no solamente conoce el final de tu historia, He doesn't only know the end of your story, Él quiere lo mejor para ti. He wants the best for you. El Padre no escatimó a su único hijo para mandarlo para salvarte. The Father gave His only Son to save you. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? What would He give us everything that we need? Nuestro Padre nos ama Our Father loves us, y Él cuida de nosotros. and He takes care of us. Tu final en el Señor está asegurado. And it's secure in God's hand. Pero en esta historia, ¿cuál sería el propósito de Jesús? In this story, what would be the purpose of Jesus? ¿Simplemente sanar a 2 mujeres y ya? Just simply to heal 2 women and that's it? ¿Para qué ir con tanto drama en esta historia? Why so much drama on this story? La respuesta es no. The answer is no. A él lo que le interesaba era trabajar con estas 2 personas de una manera individual. What he was interested in is working personally with each person. Tú no eres parte del montón. You are not a part of the crowd. Dios te conoce por nombre. God knows you by name. Él tiene atención y cuidado de ti, te conoce y conoce tus necesidades individualmente. He has attention and care for you, and He knows you need every need that you have. En el caso de la mujer que tocó el manto de Jesús, ella había recibido una sanidad física. In the case of the woman that touched the cloak of Jesus, she received physical healing, Pero ella necesitaba algo más. but she needed more. Versículo 34. Verse 34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. He said to her, daughter, your faith has healed you. Go in peace and be free from your suffering. Jesús la llama hija. Jesus called her daughter, Y él la llama en ese término de afecto y restauración. and He called her that in affection and restoration. Ella había puesto su fe en Jesús para ser sanada físicamente. She had placed her faith in Jesus to be healed physically, Pero a Jesús le interesaba salvarla. but He was interested in saving her. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. John 1:12 says, yet to all who did receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Ella fue una mujer desprotegida, He was a woman that lacked protection, despreciada, despised, sola. alone. Pero ese día ella fue llamada hija de Dios. But that day she was called a child of God, daughter Fue of God. abrazada por el She Maestro. was embraced by the Master.
A él le interesaba salvarla física y espiritualmente. He was interested in saving her physically and spiritually. Pero a él no solamente le interesaba la parte física ni la parte espiritual. A él le interesaba vindicarla públicamente. He wasn't only interested in saving her physically and spiritually, she was also interested in vindicating her. Ella había sido desechada por el pueblo, She was put aside by the people, pero ahora ella era sana. but now she was healed. Y ese pueblo la tenía que recibir. And that people had to receive her. Así que él públicamente la vindicó. So he publicly vindicated Nadie her. más tendría la excusa de desecharla. Nobody would have an excuse Nadie to set más her tendría la apart. excusa de abusarla o de sacarla a un lado. Nobody will have an excuse to abuse her, Porque Jesús públicamente vindicó su nombre. because Jesus publicly vindicated her name. A Jesús le interesa tu vida física, Jesus is interested in your physical tu life, vida espiritual, your spiritual life, tu salud mental, your mental health, tus your emociones. emotions. A Él le interesas tú. He cares about you. Todo lo que tú eres, a Él le interesa. Everything that you are, He cares. Él levanta tu cabeza. Él es tu gloria. He lifts your head and He's your glory. Él pone tu cabeza en alto. He lifts your head up high. Y muchas veces Él pone nuestra cabeza en alto en situaciones en donde la gente no nos acepta, no nos recibe. And sometimes He puts our head up high in situations that people don't accept us or receive us. Pero eso lo hace el Señor. But that's what the Lord does. Él nos defiende. He defends us En público Él nos defiende. publicly. ¿Y qué pasó con Jairo? And what happened with Jairus? Finalmente Jesús llegó a la casa de Jairo. La niña solamente estaba muerta, pero Él llegó. Finally, Jesus went to Jairus' house. Y dice el versículo 41. Y tomando la niña de la mano, le dijo Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Verse 41 and 42. He took her by the hand and said to her, Talita kum, which means, little girl, I say to you, get up. Immediately the girl stood up and began to walk around. She was 12 years old. Jairo aprendió 2 lecciones. Jairus learned 2 lessons. La primera lección es que cuando todo está perdido, Jesús tiene la última palabra. When everything is lost, Jesus has the last word. Cuando todos los médicos dicen que no funciona, si esa es la voluntad de Dios, va a funcionar. If all the doctor says it's not going to work, if that's God's will, it's going to work. Contra todos los pronósticos, el día que Dios abrió una puerta, esa puerta no se cierra. Against all prognosis, the day that the Lord opens a door, that door will not shut. Dios tiene la última palabra en tu vida. God has the last word in your life. No son las circunstancias, It's not circumstances, es Dios. it's God. Y la segunda lección que este hombre aprendió And the second lesson this man learned es que Jesucristo es el Mesías. is that Jesus Christ is the Messiah. Como ya habíamos hablado, Jairo pertenecía a un grupo religioso muy importante. Like we talked before, Jairus belonged to a very important religious group, Quizás fariseo. maybe Pharisee. Pero en cualquier caso, cualquiera de esos grupos, todos ellos se oponían a Jesús. But in any case, all of the groups opposed to Jesus. Pero ahora Jairo tiene que poner su fe en Jesús para que su hija sea salva. But now Jairus has to put his faith in Jesus so his Pero cuando daughter can be Jesús healed. llega a su casa, la niña está muerta But when he gets to Jairus' house, the daughter is dead. y este hombre tiene poder sobre la muerte. And this man has power over death. Solamente el Mesías podría tener ese poder. Only the Messiah could have that power. Jairo conocía de poder. Jairus knew about power. Él tenía dinero. He had money. Él tenía poder en su ciudad. He had power in his city. Él tenía poder político y religioso. He had political and religious power. Pero su poder no alcanzaba para resucitar a alguien. But his power wasn't enough to resurrect anybody. Solamente el Mesías tenía poder sobre la vida y la muerte. Only the Messiah had power over life and death. Jairo era un hombre que lideraba a otros. Jairus was a man that leaded others. Era el líder de la sinagoga. He was a leader of the synagogue. Y esos otros que él lideraba no aceptaban a Jesús como el Mesías. And those others that he was leading didn't accept Jesus as the Messiah. Así que Dios corrige la visión de Jairo para salvarlo a él y a quienes él lidera. So God corrects Jairus' vision so he can Jesús save es him el and Mesías. others. Jesus is the Messiah. Él es el enviado por Dios. He's the one sent by God. Él es el Hijo de He's the Dios. Son of God. Jairo aprendió a poner su fe en el Mesías. Jairus learned to put his faith on the Messiah. Nuestra fe está puesta en el Hijo de Dios, Our faith is placed on en the el Son of God, ungido de Dios, in the anointed by en God, el enviado de and the Dios. sent by God.
Hermanos, si usted está pidiendo un milagro o una bendición, es posible que llegue. Brother and sister, if you're asking for a miracle or a blessing, it's possible that it's going to come. Dios todavía hace milagros. God is still in the miracle business. Dios todavía nos bendice todos los días. God still blesses us every day. Pero si sus ojos están centrados en los milagros y las bendiciones, si usted no se ha dado cuenta que el Mesías está ahí, usted no se dio cuenta de nada. But if you are set on miracles and blessings and you haven't found out that Jesus is there, then you have nothing. Si usted no puede entender que por encima de los milagros y las bendiciones que vienen de Dios, lo importante es que Jesucristo es el centro, usted perdió el rumbo. If you cannot understand that above any blessings, the Messiah is the center of everything, you have lost everything. Por eso es que hay personas que cuando Dios no les contesta como quieren, se enojan. That's why there's people that when God doesn't answer the way they want it, they get mad. Porque sus ojos no están puestos en Jesús. Because their eyes are not placed on Ellos Jesus. solamente quieren recibir la bendición que Jesús les ofrece. They only want to receive the blessing that Jesus is bringing them. Pero el Padre no envió a su único hijo para morir en la cruz, para darnos lo que queremos. But the Father didn't send His only Son to give us whatever we want. El Padre nos dio a Jesús para darnos lo que necesitamos. He sent His Son to give us what we need. Nosotros necesitamos tener una relación con el Mesías. We need to have a relationship with the Messiah. Si usted está en un momento de crisis porque su respuesta no ha llegado If you're in the moment of crisis because your answer hasn't come, y está deprimido o está triste o está enojado, and you're depressed, sad, mire al Mesías. look at the Messiah. Ponga sus ojos en Jesús. Put your hand, Él es la your eyes on única Him. solución que nosotros necesitamos. He's the only solution that we need. Esta historia nos muestra que cuando atravesamos situaciones desesperadas, Jesús tiene respuestas divinas para nosotros. These stories show us that when we go through desperate situations, He has divine answers. Quizás hoy tú estés al borde del colapso. Maybe today you are about to give up. Estás sin fuerzas como esa mujer. You have no more strength. Ábrete paso por entre la multitud Open up space in the crowd y llega donde está Jesús. and get yourself to Jesus. Apaga las voces que hay en la multitud, Shut out the voices in the crowd, las voces de los problemas, the voices of the problems, la angustia, the anguish, los gritos de tus emociones. your emotions. Este año para mi familia y para mí ha sido un año bastante complicado. This year for my family and I has been complicated. Ha sido un año de muchas decisiones. It has been a year of many decisions. Y ha sido un año en donde nos hemos encontrado en momentos muy difíciles, en donde las cosas nos han sorprendido y no en una forma positiva. And it has been a year when things have surprised us in a positive way. Y cuando las cosas han salido tan mal, las emociones suben y bajan. So when things are going wrong, our emotions are on a roller coaster Y yo ride. me acuerdo haberme arrodillado delante del Señor And I remember kneeling before the Lord. y decirle, Señor, no escuches a mis emociones. Lord, don't listen to my emotions. Mis emociones suben y bajan My emotions are on a roller coaster. de acuerdo a las circunstancias. According to the circumstances. Pero escucha por favor mi oración, But listen to my prayer. porque en mi oración yo reconozco quién eres tú. Because in my prayer I recognize who Porque you mi are. oración conoce la relación que yo tengo con el Dios de mi vida. Because my prayer knows the relationship I have with the God of my life. En mi oración yo te digo quién eres tú para mí. In my prayer I tell you who you are to me. Yo sé que hay momentos en donde siento desesperación y siento tristeza. There's moments that I feel desperate and I feel Pero sad. escucha mi oración, porque en mi oración yo digo quién eres tú. But listen to my prayer because in my prayer I say who you are. Pase por encima de sus emociones. Go beyond your emotions. Pase por encima de las voces que trae toda la multitud de problemas y de circunstancias que está Go atravesando. beyond the voices in the crowd and the problems. Pase por encima de las malas experiencias. Go beyond the bad experiences. No se quede atascado. Don't stay there. Métase en esa multitud Get in the crowd y llegue a Jesús. and get to Jesus. Jesucristo es lo único que necesitamos. Jesus Christ is the only thing we need. Y una vez Él está con nosotros, And once He's with us, todo va a estar bien. everything's going to be all right. Hermanos, Él conoce el final de nuestra historia. Brothers and sisters, He knows the end of the story. Y lo mejor está por llegar. And the best is yet to come. Lo mejor está por venir. The best is yet to come.
Yo sé que todos los que estamos aquí somos de casa y conocemos al Señor. I know that everybody here belongs to this home and that we know Jesus. Pero quizás alguien que está o irá a escuchar esta grabación no conoce a Jesús. But maybe somebody that is listening or will listen to this recording doesn't know Jesus. Yo te quiero decir que cualquiera sea tu condición, hoy tú puedes convertirte en un hijo de Dios. I want to tell you that whatever your condition is, today you can become a child of God. Cualquiera sea tu vergüenza o tu problema o tu pecado o tu angustia, Whatever is your shame, your sin, or your anguish, Jesucristo está esperándote con los brazos abiertos. Jesus Christ is waiting for you with open arms. Él puede perdonarte, puede salvarte y darte vida eterna. He can forgive you, save Solamente, you, and give you eternal life. solamente ve a Jesús. Just come to Jesus. Gracias por escuchar nuestro podcast. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. No olvides seguirnos y compartir el podcast con otros. Nos vemos la próxima semana. Thank you for listening. We hope today's message has been a blessing to your life. Don't forget to follow us and share this podcast with others. See you next week.